Estás escuchando en diferido Voces Propias en la Z. De alguna manera. Un producto que sea también de claro, porque, claro, el tema es que vamos a lo que decía Guarocuya, en este caso es un impuesto regresivo, o sea, todo el mundo paga lo mismo. Dime una cosa, José, ¿en cuánto tiempo? Y vamos a terminar con la tercera parte. El beneficio del Petrocaribe. Petrocaribe. ¿Tenemos algún beneficio? Claro. Lo que pasa es que la gente cree que todo el combustible viene de Petrocaribe, y realmente lo que suple son 33.000 barriles diarios, que estamos hablando de alrededor de un 25% del consumo nacional. ¿Resto? O sea que el otro 75% se compra en el mercado internacional, a Colombia, a México, a Estados Unidos, a entonces, otros entre los productos. dos se equilibra el precio. Bueno, tiene un impacto de un 25 en el 25% del consumo. ¿Pero qué es lo que hace Petrocaribe? Bueno, Petrocaribe te vende el crudo, que dicho sea de paso, Venezuela produjo un incremento, o decidió incrementar hace algunas semanas el precio. Incluso en Venezuela se está planteando incrementar el precio interno de los combustibles, porque ellos subsidian, alrededor de 13.000 millones de pesos al año gastan en esos subsidios. ¿Cuánto está subsidiando el Estado Dominicano ahora mismo en materia de combustible? El Estado, bueno, Petrocaribe es el 25%, para terminar la idea. El 25%. La República Dominicana lo que tiene acceso es un financiamiento, que hoy en día está por el orden de los 3.600 millones de dólares. Un poquito, no, alrededor de 4.000 millones de dólares. Que real efectivamente es ingreso que el gobierno recibe a modo de financiamiento. Lo que hace es que la refinería paga una proporción de la factura, depende del precio, pero alrededor de un 50% de la factura al gobierno dominicano, y la otra proporción se la paga Venezuela. El gobierno dominicano entonces tiene un crédito o se convierte en deudor de Venezuela por ese monto. Eso ingresa como apoyo, lo que se llama apoyo presupuestario, o sea, financiamiento directo al gobierno. Y se utiliza básicamente una buena proporción de ese dinero. El año pasado fueron cerca de 700 millones de dólares al subsidio del sector eléctrico. O sea, que tiene un beneficio positivo, porque si no, y sobre todo porque es un financiamiento que no, las condiciones que tiene no aparecen en el mercado internacional. Tiene 3 años de gracia, 22 años de repago y un 1% de tasa de interés. ¿Se está cumpliendo la ley de hidrocarburos? Se cumple, claro que sí. ¿Con la tabla de indexación para el ajuste de los precios de los combustibles? Con la tabla de indexación, mira, el impuesto, que es lo que se indexa, tiene algunos meses, yo diría que desde que llegamos al gobierno no lo hemos indexado, precisamente porque hemos tenido escenario de alza. La ley manda que sea cada 2 meses, cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses, de acuerdo a la información de inflación del Banco Central. ¿Y por qué no se ha indexado, ministro? Bueno, porque si lo indexamos cargamos más a la gente. Entonces, pero nunca se ha indexado, o sea, no es una cuestión. En el gobierno pasado se produjo la indexación que tenía desde el 2007, que no sé si se o sea, que la indexación cargaría más al contribuyente. Indexar es subir el impuesto. Claro, pero cargaría más porque la inflación se acumula, de manera el impuesto lo paga el contribuyente, claro que sí. Ahora, lo cierto es que todas las semanas el gobierno, si se producen incrementos, porque si se producen rebajas, pues obviamente el gobierno trata de transferir la mayor parte. Pero eso tampoco lo... Bueno, porque no lo controlamos, porque hay una guerra en Irak, o porque hay un tema. Ojalá nosotros que bajaran los precios, ojalá se pusiera $60 el barril. ¿Tú crees que llega a 300 pesos el galón? Bueno, eso yo no lo pudiese determinar porque dependerá de lo que ocurra en el mercado internacional. Yo sé que ustedes tienen una tabla que los técnicos del ministerio analizan, revisan a la hora de calcular. Por ejemplo, tenemos entendido que la tasa que se toma para calcular el precio que va a circular a partir del sábado son los miércoles. Hoy es miércoles. Hoy tenemos un dólar, por ejemplo, a 43,41 y tenemos el gasolina premium, el galón, a 271,60. Un estimado, por ejemplo, ¿de cuánto estaríamos aumentando o subiendo? Nosotros vemos en los últimos 5 días, de miércoles a miércoles, como tú bien dices. La fórmula incluye el precio internacional que estuvo vigente en un promedio de esos 5 días. A eso se le aplica la tasa de cambio de esos 5 días, de acuerdo a la información del Banco Central. Y en la mayoría de los casos, o en todos los casos, cuando se producen aumentos, a menos que los aumentos no sean significativos, el gobierno asume una proporción de estos aumentos. Cuando digo asumo, quiere decir que subsidia. Subsidiamos entre un 70 y un 75% de los aumentos y transferimos
entre un 20 y un 25%, depende del incremento. En semanas posteriores, cuando se producen rebajas, lo que hacemos es que transferimos la mayor parte de la rebaja y aquella proporción que no transferimos la utilizamos para amortizar la deuda que generamos en contra de los importadores cuando no transferimos la totalidad de los aumentos en semanas anteriores. Es decir, el lenguaje llano, expliquémosle a la gente para que nosotros congelamos, a los hijos de vecinos. Cuando nosotros congelamos los precios las 2 semanas anteriores, la realidad era que las gasolinas subían la semana primera 8 pesos. ¿Y lo asumió el Estado? Y lo asumió el Estado. Lo subsidió. Por eso cuando yo veo algunos comentaristas de la tarde, sobre todo en el día de ayer, diciendo que bajó el precio y había que bajarlo, lo que ese comentarista quizá no está tomando en consideración es que yo tengo 8 pesos que no le transferí a la población y que esta semana, aunque bajó, en la segunda que congelé, todavía me estaba subiendo me bajó 4 pesos, pero me está subiendo 4 pesos porque tengo 8 pesos que no le he transferido a la población. El gobierno no lo transfiere por una estrategia política. No, para no cargar más a la población, claro, y tratar de manejar. Porque está a 271 pesos y uno, es lo que sucede si cada uno vez. tiene la posibilidad de asumir en un ejercicio que está establecido incluso en el reglamento te plantea que cuando hay incrementos por encima del 1% en el precio, el ministerio puede intervenir en un esquema que lo que busca es favorecer al consumidor discrecionalmente, lo dice así mismo el reglamento, para asumir parte de esos incrementos. Es como un círculo vicioso. ¿Sí? Bueno, es un subsidio en favor generalizado en favor de la población. Eso es lo que sucede cada vez que no varían. Cuando vemos que no hay variación. Cuando sube 2 o 3 pesos, lo más probable es que estamos asumiendo 6 y transfiriendo 3, porque no podemos asumirlo todo, lamentablemente. Es decir, hay una capacidad financiera limitada que tiene el gobierno y una posibilidad de endeudarse hasta un límite, y además, si nosotros no transfiriéramos parte de los incrementos, le crearíamos un problema a las importadoras que estuviesen vendiendo siempre con pérdidas y no tuviesen el cash flow para comprar productos, refinarlo en el caso de la refinería, almacenarlo y comercializarlo. Pero ¿por qué, José, por qué pagamos uno de los combustibles más caros de la región? ¿Por qué? Tú has explicado toda la causa, pero porque estamos grabando demasiado entonces para el pago de la deuda externa. Bueno, pero es una decisión fiscal desde el punto de vista tributario en la cual... no, perfecto, eso era lo que yo quería saber para que la gente entienda. Sin embargo, de a pie. Cuando asumimos la media global, nosotros estamos más o menos en la media. Regionalmente estamos más caros, pero tampoco hay mucha gente que lo compara, incluso en esta emisora en la mañana se usa mucho compararlo con Estados Unidos. Entonces puede comparar porque Estados Unidos es productor de petróleo y de gas. No, eso no se puede comparar, por eso dije de la región, pagamos de los combustibles. De hecho, Estados Unidos va a pasar a ser exportador. O sea que para resumir, señores, ustedes que están oyendo al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, hablando, en la República Dominicana pagamos uno de los combustibles más caros de la región porque cargamos mucho impositivamente a los ciudadanos para la compra de los mismos, por una política de Estado para poder utilizar y pagar la deuda externa. Ese es el lenguaje llano. Yo quiero decir lo siguiente, yo lo pusiera de esta manera: el gobierno dominicano es un sacrificio semanal subsidiando los precios de los combustibles y por otro lado hay una necesidad de pagar la deuda externa y una de las fuentes de financiamiento de ese pago de la deuda externa es los impuestos a los combustibles. Él tiene el don del verbo, sabe hablar bonito. Gracias. Ustedes también. Esa es su función. Y sobre todo ustedes que son damas, pues hablan mucho más bonito. Muy bien. Miren, es una pena realmente que no tengamos más tiempo. Yo tengo a Francis con